Bueno, pues vamos a continuar en esta sesión con el capítulo 1, una vez ya vistas las dos actividades guiadas, que como ya sabéis no eran puntuables. Vamos a continuar con el punto 1.3, que es el siguiente, en el cual pues vamos a hablar de seguridad privada y seguridad corporativa. Vamos a retomar en realidad, porque ya estuvimos hablando al principio, estuvimos hablando cuando empezamos con el material, a ver el manual, hablamos ya de algunos conceptos de seguridad privada y de seguridad corporativa, y en este caso pues vamos a centrarnos, vamos a continuar con aquellos perdón, con aquella temática, y nos vamos a centrar en concreto, pues, bueno, primero hablaremos un poco de una aproximación conceptual, de lo que es la seguridad corporativa, y básicamente el manual se centra un poco desde el punto de vista de la seguridad privada, pero que nosotros lo veremos desde ámbitos también públicos, y en concreto luego finalizaremos con un vídeo precisamente de mi, en este caso, de mi homólogo, en su momento, ¿no? Homólogo, el director de seguridad corporativa del gobierno de Canarias, que, bueno, va a hablar de algunas cosas, ¿no? De todo lo que se puede hablar interesantes en cuanto a la seguridad corporativa. Y tengo también otro vídeo preparado, si da tiempo bien, y si no, pues os dejaré el enlace en relación con los departamentos de seguridad, ¿no? Que están muy relacionados con la materia que vamos a ver hoy. Hoy, como os decía, vamos a hablar de la figura del director de seguridad en la seguridad corporativa, que va a ser lo que centre un poco los contenidos de hoy. En principio, ya os digo, no sé cuánto me llegaré a extender, pero la idea de hoy es acabar con este punto 1.3 y ya dejar para la próxima sesión el punto 1, perdón, la próxima sesión sería la actividad guiada 3, que sí que sería la evaluable, que está relacionada directamente con los contenidos que vamos a ver hoy. Y ya pues continuaríamos con el punto 1.4 a continuación, ya dentro de un par de semanas. Bueno, como ya estuvimos comentando precisamente, el concepto de seguridad privada, no vamos a volver a profundizar en eso, pero sí que recordamos que ha ido evolucionando. Aquí dice creciendo, pero y acierta, ¿no? Al decir creciendo, pero yo también diría que ha ido evolucionando, ¿no? Tras la necesidad desde hace ya muchos años, ¿no? Que se ha ido constatando de efectivos de seguridad, hablando en seguridad en general, ¿no? Y que para todo lo que hace falta hoy en día, perdón, de seguridad, ya fuera de lo que es, ¿no? De la materia que estamos viendo, hoy nos salimos, ¿no? De esa ciberseguridad y volvemos un poco al resto de la seguridad corporativa, que no tiene que ver con la ciberseguridad, seguridad física, seguridad electrónica, etcétera, ¿no? Organización de la seguridad. Se ha ido constatando, como decía, la necesidad de lograr una mayor, o se ha visto la necesidad, ¿no? De dotarse de una mayor seguridad en las instalaciones, en los edificios, infraestructuras críticas, como veremos en el capítulo siguiente, y en eventos incluso, pero una seguridad que la propia seguridad pública pues no ha tenido efectivos suficientes. Haría falta muchísimos efectivos para cubrir todo lo que se cubre actualmente con la seguridad privada, ¿no? Que, como decíamos, es un concepto que ha ido evolucionando desde una subordinación a una
cooperación, y que, bueno, sigue siendo seguridad privada, pero, como sabéis, pues, bueno, realiza muchas actuaciones dentro del ámbito de la seguridad pública, en cooperación o colaboración con la seguridad pública y, pues, lógicamente, supervisada por esta en los diferentes ámbitos que también estuvimos hablando en su momento. Bueno, pero bueno, aquí hace un poco referencia al concepto ahora de seguridad corporativa. En este caso, porque tanto el de seguridad privada como el de seguridad corporativa, que también lo veíamos, están a un nivel de supraconcepto, porque ambos, en este caso habla de la seguridad privada, pero también podríamos hablar de la seguridad corporativa, albergan pues la prevención del delito, la eventualidad de un incendio y otros aspectos relacionados con la seguridad económica o la protección de la privacidad, ¿no? Según aquí un autor que cita el manual. Pero, en este caso, la diferencia que hay entre estos dos conceptos es que, como decíamos, el de seguridad corporativa no se recoge como tal, no se define como tal en ninguna normativa, en ningún documento oficial, por decirlo así, a diferencia del concepto de seguridad privada, que sí, que como bien sabéis, lo define, pues, como no podía ser de otra forma, la propia ley de seguridad privada, la 5/2014, que la define como conjunto de actividades o conjunto de, dos puntos, actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad que se pueden adoptar. Todo eso es la seguridad privada, actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad. Y me gustaría ver por partes un poco la definición, ¿no? Eso, la primera parte es lo que acabamos de decir. Luego, la segunda parte sería de forma voluntaria u obligatoria. Quiero decir, voluntaria es porque los servicios de seguridad privada pues se pueden contratar si tú quieres tener seguridad privada. Pero en la ley propia de seguridad privada establece unos servicios que se deben prestar de forma obligatoria. Una serie de, quien dice de servicios, dice actividades, dice funciones o dice incluso, sobre todo, medidas de seguridad, adoptar de forma obligatoria por parte de la propia seguridad privada. Estos servicios, esta actividad, estas funciones se pueden desarrollar por personas físicas o jurídicas, bien públicas o privadas. En este caso, las públicas, bueno, podríamos hablar aquí de, por un lado, las propias, podemos referirnos, ¿no?, en un momento dado, las funciones de dentro de la seguridad privada que desempeñan, por supuesto, fuerzas y cuerpos, básicamente, fuerzas y cuerpos de seguridad, y, bueno, y otras entidades públicas que colaboran con la seguridad privada, y a la cual al mismo tiempo prestan servicio. Aquí podríamos ver también las entidades públicas, no solo, o sea, hay lógicamente una relación muy estrecha con la seguridad privada, la seguridad pública con la seguridad privada, no solo desde el punto de vista de la supervisión, sino también de la propia contratación, como acabo de comentar. Es muy, y cada día se ve más, ¿no? También creo que lo comentábamos, el hecho de que vemos ya en instituciones públicas, en edificios públicos, pues cada día vemos mayor presencia de vigilantes de seguridad privada que prestan sus servicios de control de accesos, de vigilancia del perímetro, y que, pues, a lo mejor en determinados edificios, como pueden ser a lo mejor los ministerios, pues está el vigilante de seguridad privada llevando su seguridad del edificio y tal, pero, bueno, detrás, por decirlo así, tiene a un pues, guardia civil o una dotación de guardia civil para lo que pudiera ser menester, ¿no?, a nivel seguridad pública. O, por ejemplo, en los controles de los aeropuertos, que también, digo, por poner ejemplos que me van viniendo a la cabeza, ¿no?, que encontramos nuestros vigilantes de seguridad privada pasando los controles y detrás pues está los efectivos de Guardia Civil. Y que, en este caso, pueden ser realizadas o prestadas por
empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada. La ley, para el que no sé si habréis dedicado ya en este punto a haber estudiado con más profundidad o no la ley de seguridad privada, pero os define pues lo que son las empresas de seguridad privada, lo que se les exige a esas empresas, frente a los despachos de detectives privados, que es otra actividad dentro de la seguridad privada, pero paralela a la de las empresas de seguridad, y luego el propio personal de seguridad privada, que, pues como ya comentamos, esto sí estuvimos hablando de ello, además os dije recordar, ¿no? ¿Qué se considera, a quiénes se considera personal de seguridad privada? Y, bueno, todo ello para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales por parte de las empresas de seguridad privada o realizar averiguaciones sobre personas y bienes por parte de los despachos de detectives. Y todo ello con la finalidad de garantizar la seguridad, proteger el patrimonio y velar por el normal desarrollo pues, de las actividades, del funcionamiento de los servicios, muchos de ellos servicios esenciales. Y además, precisamente, la propia ley, como sabréis, de seguridad privada, pues también habla en concreto, especifica y habla de servicios de seguridad privada en determinadas instituciones públicas y en concreto incluye también las infraestructuras críticas. Quiero decir que todo eso, por supuesto, se tiene totalmente ya contemplado. Bueno, entonces, como os comentaba, es que esta ley no aporta una definición, ni esta ley ni ya os digo, ningún otro documento oficial aporta una definición de seguridad corporativa. Pero, a pesar de no existir esa definición concreta, es un concepto que, bueno, que está, por supuesto, es bien conocido, está consolidado y aquí, en este caso, en el manual, pues nos habla de lo que podríamos decir que es la seguridad que se proporciona dentro de una empresa. Ya sabéis que aquí, a la hora de decir empresa, hablamos de pública, yo diría más corporación pública o privada, mediante medidas técnicas, estratégicas y operativas. En este caso, pues medidas técnicas pues, pueden referirse a la instalación de, por ejemplo, ¿no? de equipos, bien de seguridad física o bien de seguridad electrónica, equipos técnicos de seguridad y operativas, por ejemplo, pues serían lo que son los procedimientos de actuación en un momento dado, ¿no? Frente a cualquier tipo de riesgo. También incluiría previamente a la implantación de esas medidas, pues iniciar previamente un análisis de riesgos y también hablaríamos de habilidades de gestión, en este caso transversal, ¿no? Como ahora comentaremos, de esa gestión de la seguridad a nivel transversal que, como veremos dentro de la función, como veremos cuando veamos las funciones del director de seguridad privada, en el cual tiene que manejar no solo aspectos de la seguridad que afectan a cualquier parte o a cualquier digamos, parte, ¿no? O funcionamiento. No me sale ahora mismo la palabra, que estoy buscando la palabra, no, pero no me sale. A cualquier, digamos, sector de la empresa, a la hora, no solo hablando del propio edificio, sino también en un momento dado del propio funcionamiento a la hora de prestar los servicios. ¿Vale? Sino pues también el hecho de que el director de seguridad de la empresa se tenga que coordinar con otros departamentos, tanto internos como corporaciones externas. Pero bueno, como digo, eso ya lo comentaremos o lo hablaremos ahora después. Entonces,
otro de los aspectos, y que además aparece también porque es un aspecto importante, básico, a tener en cuenta cuando estudiamos la seguridad, o la seguridad corporativa, y lo comentan luego en el vídeo, si llegamos a verlo, ¿no? de los departamentos de seguridad, y es el que la seguridad debe alinearse con la empresa, con la corporación. Y para ello, pues los directores de seguridad deben entender lo que es el núcleo de negocio, el core business, que es el núcleo de negocio de la organización, y cómo desde la seguridad se puede contribuir a los objetivos de la empresa. Es decir, el departamento de seguridad en este caso, de lo que estamos hablando, no puede ir por su cuenta. No puede montar allí su sistema de seguridad sin tener en cuenta dónde está, para quién trabaja y cuál es el fin de la empresa, ¿no? Y el propio funcionamiento. Tiene que alinearse completamente en ese sentido, para que, y eso es uno de los retos, como otros, que ya hemos hablado y hoy seguro que comentaremos, que tiene el director de seguridad al frente de su departamento dentro de una corporación, y es, entre otros, como digo, el que esa seguridad que yo proporciono a esa corporación lo haga afectando lo menos posible, ese sistema que yo quiero, digamos, implantar, debe afectar lo menos posible al funcionamiento de la empresa. Quiero decir, no puedo llegar yo allí y, bueno, montar un Fort Knox en un cuartel, y de forma que al final, pues, todos son problemas o todo es burocracia que hay que, a la hora de, en pro de la seguridad, pues voy metiendo a veces burocracia, papeleo, a veces medidas que me impiden el moverme con fluidez, ¿de acuerdo? Entonces hay que un poco, pues, adaptarse, ¿no? al propio funcionamiento de la empresa para estorbar lo menos posible. Entre otras cosas porque al final, pues nos vamos a acabar enfrentando, ¿no? con alguien. Eso es un poco lo que quiere decir lo de alinearse con ese núcleo perdón, con el funcionamiento de la empresa, pero, y como dice aquí, para ello hay que entender, ¿no? Entender de qué va el negocio, y cómo funciona el negocio. Bueno, quien dice negocio, pues dice el funcionamiento de la empresa o de la instalación, ¿no? En que estoy yo proporcionando, a la que estoy proporcionando seguridad. Y en relación con ello, pues nos dice aquí que cuando hacemos referencia a seguridad corporativa no tiene por qué ser únicamente lo que es la protección del edificio, control de acceso, seguridad perimetral, todo eso, no solo eso, sino también todo aquello, o bueno, seguridad interior, ¿no? Sino todo aquello que va a contribuir al desarrollo económico de la misma, a su posición en el mercado u otros beneficios. Por eso, el director de seguridad tiene que ir, pues, un poco más allá, ¿no? En ese trabajo, y pensar también en qué medidas de seguridad se pueden adoptar desde el Departamento de Seguridad para facilitar, ya no solo facilitar el desarrollo del negocio, sino también el protegerlo, proteger ese propio negocio. Aquí sí que entraríamos un poco, o podríamos enlazarlo con lo que hemos visto hasta ahora de la seguridad, de la seguridad informática, de la ciberseguridad, porque esa ciberseguridad puede afectar a ese núcleo de negocio, o, por ejemplo, cuando hablar aquí de su posición en el mercado, pues podríamos entrar a hablar de lo que también hablábamos en cuanto a al prestigio que en un momento dado puede perder la empresa, digamos, o debido
a algún tipo de daño o de ataque, en este caso, por ejemplo, pues por un ciberataque, ¿no? Que puede afectar a la imagen corporativa de la empresa. Pues también tenemos que contribuir en la medida de lo posible a protegerla. Y dentro de todo ello hay que tener en cuenta que hay que proteger unos determinados activos. Una de las cosas que vais a hacer precisamente en el trabajo del seminario es empezar por uno de los primeros puntos, por si alguno ya se lo ha mirado, es definir qué activos son los que tengo en la empresa y que quiero proteger, ¿no? Para hacer ese análisis de riesgos, ¿no? Primero tengo que definir qué activos son los que quiero proteger y qué amenazas son las que pueden afectar a esos activos. Y dentro de esos activos también están las personas que componen esa empresa. Bueno, otro de los retos, bueno, en este caso, aquí también afectan otro de los conceptos que veremos también en un par de clases, que son las fake news, que pueden afectar a esa imagen reputacional de la empresa. Bueno, como os decía, y esto está relacionado con otro de los retos de los que os decía yo que tiene el responsable de seguridad, es el hecho de lograr que se logre, o sea, de lograr que se invierta en seguridad lo necesario. Y porque muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando nosotros hacemos nuestro proyecto de seguridad, al final estamos hablando de una cantidad considerable de dinero, bien en medios técnicos, bien en servicios, y entonces, bueno, pues al final, ya lo comentaba en su momento también, hay que buscar un poco, ¿no? Hay que ser creativos, hay que ser concienzudos, hay que lograr, ¿no? Esa concienciación de la dirección. Hablaremos ahora a continuación también de lo importante de la posición del Departamento de Seguridad dentro de la empresa o del propio director de seguridad para tener ese acceso directo a la dirección con el fin de poder influir al máximo, ¿no? Porque no es algo que funcione normalmente, como dicen, automático, ¿no? Y sin mucho gasto. Es algo que hay que muchas veces pues trabajarlo. Y entonces hay que convencerles de que invertir en seguridad es invertir en futuro y es invertir en el propio negocio, es blindar un poco esos activos, ¿no? Que puede tener la empresa. Muchas veces, en el caso de que sí hablemos de una empresa privada, ¿no? que funciona para ganar dinero, ahí sí que nos cuesta, quizás nos cueste más, ¿no? Porque no se está sacando, ¿no? No se está sacando un producto al mercado. No, lo que hacemos nosotros o lo que se invierte en seguridad no se ve luego directamente reflejado en una ganancia. Yo iría un poco más allá y me lo llevaría a la parte de las corporaciones públicas. A lo mejor imagino una administración pues local o autonómica, en la seguridad que se pueda proporcionar, porque a lo mejor, hablando de instalaciones de fuerza de cuerpo de seguridad o militares, evidentemente hablar de seguridad es, digamos, bueno, también a veces cuesta gastarse el dinero, ¿no? en proporcionar esa seguridad, sobre todo porque los presupuestos van muy, muy limitados, ¿no? Pero ahí, más que el problema de la concienciación, está el problema de que no hay dinero. Pero en el caso como digo, de una empresa privada, de una administración pública estaba hablando, una administración pública local o autonómica, no se presta, muchas veces no se ve que se preste digamos, directamente un servicio tampoco.
se está dando protección al edificio, se está dando protección a los funcionarios que están trabajando allí, se está dando protección al público que hay allí, se está haciendo un control de accesos, pero al final, digamos que no se ve, digamos, tan, digamos, directamente el servicio, ¿no? que se puede prestar por parte de los efectivos de seguridad a la hora de prestar ese servicio al ciudadano. Es un punto intermedio ahí, ¿no? Pero bueno, donde no se ve, como dice aquí, es en una empresa en la cual pues trabaja para los negocios y pues la seguridad no da dinero. Entonces, hay que trabajar para que la seguridad se vea como no como un gasto, sino como un activo más de la propia empresa. Quizá uno de los más importantes. Porque esto a veces ya no solo no se trata de que lo vean, ¿no? Que la dirección lo vea como un gasto, o sea, que no lo vea como un gasto, sino más bien como un activo, sino que muchas veces es que está en juego digamos, la seguridad jurídica, por decirlo así, de los propios responsables, ¿no? De la empresa o de la corporación pública o de la administración. Quiero decir, si nos atenemos, bueno, podríamos hablar de tanto de la parte de security a la hora de que pueda haber un incendio y tener que poner en marcha el plan de emergencia y evacuación, o de un intento de agresión y que haya que poner en marcha los protocolos en este caso, ¿no? El caso es que al final, si hay algún problema, si hay algún fallecido, sobre todo si hay algún fallecido, entonces puede tener ese directivo, puede tener problemas a la hora pues de no haber invertido lo suficiente o de no haber puesto las medidas correspondientes, de no haber implantado un plan de emergencia adecuado o de no haber implantado un servicio de seguridad adecuado y no son conscientes, ¿no? Pasa con lo mismo que en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Cuando pasas inspecciones de riesgos laborales, muchas veces pues no entiendes cómo cómo se dan las condiciones que muchas veces en las que se trabajan en las empresas, que están en un 90% volcadas en producir más, y esto es aplicable a lo que estamos hablando. Están muy volcadas en producir más, pero digamos, y el otro 10 o 20%, pues digamos, en que se haga de la forma más segura posible. Con lo cual, pues al final se están jugando, no se dan cuenta de que se están jugando muchas veces penas de cárcel. Bueno, también hablaremos un poquito, cuando hablemos de la figura del director de seguridad, también hablaremos un poquito del tema de la responsabilidad, ¿no? Que se tiene y en este caso el director de seguridad pues le puede pillar en medio, ¿no? Le puede coger en medio. Bueno, está claro que lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos nosotros, ¿no? O sea, primero tenemos que creérnoslo nosotros y luego para poder concienciar al que tenemos por encima, ¿no? Y muchas veces, ya por acabar con esta transparencia, también nos puede ayudar a la hora de hacer ver los riesgos. El explicar esos riesgos, el explicar las consecuencias de esos riesgos y que que nos puede ayudar, quiero decir, a la hora de llegar a concienciar, ¿no? Y de que vean la problemática que puede existir en esa corporación pública o privada. Bueno, siguiendo un poco con la teoría, dependiendo de la perspectiva que adoptemos, el concepto de seguridad corporativa puede tener diversos propósitos. Bueno, por un lado, evitar que, en este caso, afecten al interior de la empresa, al funcionamiento de la empresa,
se puedan producir en la propia empresa hechos de alto impacto que provenientes del exterior, como puede ser, por ejemplo, por un lado, de la delincuencia, en este caso hablando de factores externos, o internos, por la propia actividad de la organización, por el propio funcionamiento. En este caso, pues, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Un incendio, en este caso, bueno, o un accidente laboral, pero que como en principio vais a estar, como si sois responsables de seguridad, vais a estar colaborando con los responsables de prevención de riesgos laborales, pero en principio no está previsto y no debe un director de seguridad o un responsable de seguridad, en principio no, o por lo menos de seguridad privada, no debe estar haciéndose cargo de la propia prevención de riesgos laborales, porque esto pasa como con lo que comentamos de la seguridad de la seguridad de la información o de la protección de datos. El responsable de protección de datos, a lo mejor, en todo caso, a lo mejor en algunos determinados organismos puede coincidir con el responsable de la seguridad de la información, pero tampoco debería tener por qué, y mucho menos ninguna de las dos figuras con el responsable de seguridad corporativa, en este caso el director de seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, pues tampoco pasa con la prevención de riesgos laborales. Evidentemente está muy íntimamente relacionado, pero digamos que es un campo también muy amplio como para que se tenga que dedicar el director de seguridad privada. Bueno, también hablamos de ausencia de peligros o riesgos en general, a la hora de habrá que hacer su análisis correspondiente y tomar las medidas necesarias. En general, es importante lo de la actitud preventiva, que en realidad no es una actitud preventiva para construir esa cultura de seguridad, sino yo creo, más bien diría que es al contrario, ¿no? El intentar construir una cultura de seguridad que genere a todos los niveles una actitud preventiva, estándares y niveles de prevención, digamos, de forma que, o sea, esa cultura preventiva, esa ausencia de peligro, esa actitud preventiva va a dar lugar a esos estándares y niveles de prevención en los cuales pues, los riesgos lleguen a ser controlables o más o menos controlables. El proceso también de identificación oportuna con un estado de alerta, ¿no? Prudente o razonable. Está muy relacionado con la actitud preventiva. Y luego, pues, el control de las pérdidas, asociado a la seguridad, en la que pues, se consideren tanto factores externos como internos que puedan generar costos. También es útil, ¿no? A la hora de convencer, de concienciar. Antes os decía, para concienciar a la dirección es bueno explicarle o hacerle ver de la mejor forma posible los riesgos a los que se enfrenta. Y que dice riesgos y consecuencias, pues esas consecuencias están relacionadas con estos costos, ¿vale? A veces el coste puede ser económico o puede ser pues de otro tipo, ¿no? Judicial. Bueno, a continuación, pues vamos a ver un poco la figura del director de seguridad privada. Vamos a entrar un poco más de lleno. Vamos a hablar de qué es el líder de seguridad de una empresa. Vamos a hablar de las funciones que tiene, de la habilitación que hoy en día maneja el Ministerio del Interior para los directores y que vamos a ver no solo esto que indica aquí de que debería estar dentro del grupo decisor y cercano al mismo, sino vamos a ver también, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y vamos a ver qué ventajas tendría esto, ¿no? De estar lo más cerca posible de la dirección. Bueno, el director de seguridad o director de seguridad corporativa, director de seguridad privada, director del departamento de seguridad, responsable de seguridad, bueno, jefe de seguridad, en cada corporación se puede llamar de diferentes formas. Es el number one, el director de seguridad
o el líder de seguridad de una empresa, ¿no? Pero en este caso la ley de seguridad privada vincula la existencia, así como de forma, hablando de lo básico, ¿no? Vincula la existencia de la figura del director de seguridad privada a unas determinadas condiciones. En este caso, en concreto, pues habla aquí en el artículo 36.2, nos habla de que lo exija la normativa de desarrollo de la propia ley por el dimensionamiento del servicio, como ahora comentaremos, está desarrollado en el reglamento de seguridad privada del año, que recuerdo, del año 94. También habla de cuando se acuerde por decisión gubernativa o cuando la prevea una disposición especial. Bueno, pues en este caso, me imagino que ya lo sabréis, pero bueno, yo lo comento, cuando lo que hablamos de que cuando lo exija, ¿no?, esta normativa reglamentariamente, pues básicamente se refiere al artículo 96 del Reglamento de Seguridad Privada, que nos habla de los supuestos de existencia obligatoria de los directores de seguridad. En este caso, el mando de los servicios, dice, el mando de los servicios de seguridad se ejercerá por un director de seguridad designado por la entidad, empresa o grupo empresarial, y dice, en las empresas o entidades que constituyan en virtud de disposición general o decisión gubernativa, departamento de seguridad. Es decir, en todas las corporaciones, entidades o empresas en las cuales se constituye un departamento de seguridad como tal, o a lo mejor en determinadas empresas o corporaciones públicas se puede llamar de otra forma, debe haber un director de seguridad privada al frente. También en los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad, de vigilantes de seguridad, integrado por 24 o más vigilantes de seguridad o, en este caso, guardias particulares de campo, y cuya duración prevista supera un año. O sea, 24 o más vigilantes y con una duración superior a un año. También debe haber en esos centros o establecimientos tiene que haber un director de seguridad privada. Y luego, pues habla también de atendiendo al volumen de medios personales y materiales, ya a nivel más general, como tanto físicos como electrónicos, o en este caso, cuando la complejidad del funcionamiento, el grado de concentración del riesgo en determinados establecimientos o instalaciones, pues también exige que exista esa figura del director de seguridad privada, ¿vale? No quiere decir, estamos hablando del director de seguridad privada, no de nombrar a un jefe de seguridad. Bueno, precisamente y en relación con lo que luego también os comentaré, en concreto, pues en la situación de los ha sido hasta ahora, se está mejorando mucho, pero por poner un ejemplo de los muchos que hay, la situación que existe en los hospitales. No hablamos de los centros de salud, hablamos de los grandes hospitales, donde en muchas ocasiones, y todavía sigue pasando, la figura no existe el departamento de seguridad como tal, y las funciones de lo que podría ser un director de seguridad las desempeña pues un técnico, en este caso, pues hombre, normalmente suele ser también el técnico de mantenimiento, por decirlo así. Técnico de mantenimiento que normalmente sí que suele ser un ingeniero en muchas ocasiones y que se encarga de pues, la gestión de los propios sistemas del hospital, entre los cuales también incluye los sistemas técnicos de seguridad, y pues ya que se mete con los contratos de los sistemas técnicos de seguridad, de los mantenimientos, de las instalaciones, pues también lleva los contratos de los servicios de seguridad privada. En fin, o sea, quiero decir, ni tiene tiempo ni tiene conocimientos para llevar todo lo que debe llevar. Y fijaros que estamos hablando de un hospital, que es una de las infraestructuras críticas más delicadas a la hora de gestionar su seguridad.
no solo por la parte de security, sino sobre todo por la parte de safety, ¿no? Bueno, pues, a ver, pasamos página. Las funciones, ¿no?, que la propia ley determina para el director de seguridad privada son pues las que aparecen aquí, las vemos así un poco por encima, parándonos en las que, pues algunas cosas que os quiero ir comentando, ¿no? Bueno, en este caso sería la organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles. ¿De acuerdo? Principalmente hablamos de servicios de vigilante de seguridad privada y cualquier otro que pueda provenir de seguridad privada. Lógicamente, dependen de él esa identificación, análisis y evaluación de los riesgos, tanto de las personas como del patrimonio, contra las personas, el riesgo que puedan sufrir las personas o el patrimonio. La planificación, organización y control de implantación de medidas, en este caso para pues prevenir, proteger, reducir esa manifestación de los riesgos. O sea, una vez analizados esos riesgos, hay que establecer o implantar unas medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas, y en este caso elaborar todo eso viene recogido en unos planes de seguridad, ¿de acuerdo? Esos planes de seguridad donde aparecen los riesgos, donde aparecen y las medidas para combatirlos, pues son responsabilidad del director de seguridad. Bueno, aparte de estas medidas, porque esto de la planificación y la realización de los planes y todo eso, y el análisis de riesgos, todo eso iría dentro de las medidas organizativas, ¿eh? Pero luego tenemos medidas o sea, de la parte, dentro de la parte técnica, de la parte de los medios técnicos, pues encontramos el control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada. Ese control y ese mantenimiento también es otro gran toro a lidiar. Quiero decir, es que cada uno de los apartados que estamos viendo, y ya os lo digo para el quien todavía no se haya enfrentado a esto, es un toro diferente que lidiar y que más o menos pues tiene su volumen y su complejidad. Bien, aspecto técnico. Bien, hemos visto aspecto organizativo, aspecto técnico también, y hemos visto también el operativo, ¿no? El de los servicios. Fijaros que ya hemos hablado de servicios de seguridad privada en cuanto a vigilantes, por ejemplo. Hemos hablado de organizativos, de planificación, de análisis, de planes, y hemos hablado de aspecto técnico, sistema de seguridad. Bueno, pues también tenemos que hablar en este caso, la adecuación a la normativa de seguridad privada. No solo en cuanto al funcionamiento de los servicios, de los vigilantes, sino también aparte del aspecto técnico de los sistemas y también en relación en lo que le pueda afectar a la ley de protección de datos. Porque aunque haya un responsable o deba haber un responsable de la gestión de la protección de los datos, tú como vigilante, o sea, como director de seguridad privada, eres el responsable de la custodia y del manejo de los datos que tú estás manejando. Y de su, digamos, protección y de su correcto manejo, por decirlo bien. Bueno, también hay que los sistemas de seguridad privada instalados, hay que comprobarlos. Normalmente se suele subcontratar, ¿no?, con empresas de seguridad privada que se encargan magníficamente de esa comprobación, de ese mantenimiento, pero que esas empresas también deben cumplir con unas exigencias, tanto los propios sistemas como las propias empresas, unas exigencias de homologación de los organismos competentes. Esto entraría dentro del aspecto legal. Aspecto legal que tiene muchas aristas. Una de ellas es esta. Pero luego hay otros aspectos legales también a la hora bueno, todos. O sea, quiero decir, hay una gran carga de gestión legal, ¿no?, del propio funcionamiento del servicio, ¿no?, y de organización del mismo. Es verdad que
si tú tienes contratado la instalación y el mantenimiento de sistemas con una empresa de seguridad privada, si tienes contratado los servicios con una empresa de seguridad privada, evidentemente la empresa de seguridad privada que maneja esos medios o esos servicios, lógicamente va a estar contigo. Va a estar contigo normalmente, quiero decir, a la hora de gestionar pues, el tema legal y de los problemas que puedan surgir. Normalmente digo, porque también eso, también dentro del mundo de la seguridad privada, pues también se cuecen habas, ¿no? Como solemos decir, y pues a veces hay que lidiar con empresas que no son lo suficientemente profesionales en su trabajo. Todavía pues hay mucho pirata, por decirlo así, empresas que no buscan un buen servicio y una seriedad, sino hacer negocio. A veces son empresas creadas rápidamente y que con la misma facilidad se disuelven, pero te han dejado a ti con el pastel, ¿no? Entre medias. A ti y a los pobres, en un momento dado, pues vigilantes, ¿no? Que también sufren las consecuencias que han estado trabajando para la empresa. Muy importante hacer una selección buena de las empresas que entran a trabajar, ¿no? Y eso muchas veces cuando uno trabaja para una administración, pues no lo tiene fácil. Pues es probable que en las empresas también pase, en las empresas privadas. Pero cuando trabajas para una administración, lo tienes, que es de lo que yo hablo más de primera mano, lo tienes difícil, porque al final esto va por concursos, y tú pues, luchas por darle más valor en esa licitación a la parte técnica, a la parte de valoración de la empresa, que cumpla con unos requisitos técnicos adecuados, una experiencia, una seriedad, pero al final la administración pues está enfrente tuya en vez de la que dependes. La administración de la que dependes está enfrente tuya, pues luchando más por abaratar costes. Y entonces al final, pues en ese ten-con-ten de precio barra calidad, pues a veces no sale la ecuación, ¿no? Y se te puede colar a funcionar allí en la administración empresas que realmente pues no son lo suficientemente serias técnicamente hablando, por no decir entre otros aspectos. Bueno, en cuanto al aspecto legal, sí me gustaría comentar muy rápidamente, también ya que hablo con futuros directores de seguridad, y parece que yo quiera desanimar a alguien, ¿no? Pero bueno, creo que no todo lo contrario, es un reto muy interesante el ejercer de director de seguridad, pero es verdad que hay que conocer bien a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y yo aquí pues me gustaría simplemente comentaros el hecho de las responsabilidades, ¿no? Hablando de este aspecto legales, pues las responsabilidades a los que se enfrenta un director de seguridad. Y ya os digo rápidamente, porque si no al final me extiendo demasiado, las funciones que se le asigna a un director de seguridad le obliga a veces a tomar decisiones en las que en ocasiones pueden incurrir en responsabilidad civil. Eh, También en este caso, bueno, muchas veces por acción u omisión o incumplimiento de todo o parte de un contrato, o que se pueda llegar a causar perjuicios a otro, y que pueda intervenir incluso culpa o negligencia y se esté obligado a reparar el daño causado. ¿eh? Eh, Luego tenemos también la responsabilidad administrativa, sobre todo, pues en este caso, si se acredita el incumplimiento de una norma administrativa. En este caso, pues la probabilidad de esa responsabilidad civil de la que hablábamos es mucho más clara y mucho más fácil de comprobar. Eh, Eso es tan importante que lo hablamos también el otro día, ¿no? El director de seguridad, responsable de seguridad de una corporación, tiene que ser alguien que sepa de muchas cosas. Y ya no es que sepa de lo que le han enseñado cuando se sacó su habilitación de director de seguridad. Es que aparte pues tiene que tener una serie de habilidades de las que ahora también hablaremos, habilidades de relación con otros departamentos, externos e internos, o digamos, entidades, ¿no? externas y departamentos internos.
pero debe tener un conocimiento normativo importante, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista legal, todo lo que esté dentro de la normativa y que le pueda llegar a afectar a él, digamos, normativamente hablando, ¿no? Como a la hora de la responsabilidad de la que estamos hablando. Bueno, efectivamente, lo suyo, Acoris, es que en determinados aspectos, pues se contraten seguros, ¿eh? Pero ya te adelanto yo que no sé qué pasará en la seguridad en una empresa, ¿no? En la seguridad corporativa de una empresa privada. Bueno, me vendría muy bien a veces el tener aquí entre vosotros también algún profesional, ¿no? De la seguridad privada que controle, ¿no? También estos aspectos, ¿no? Pero ya te digo yo que aunque en muchas ocasiones sería lo suyo, el tener esos seguros contratados, normalmente no existen los seguros como tal contratados en estas contrataciones, ¿no? En estas contrataciones de seguridad o en determinados aspectos de los que he comentado, ¿no? En los que puedes incurrir en responsabilidad civil, no existen seguros como tal. Lo que sí existe en muchas ocasiones es lo que, por lo menos yo te hablo, ya te digo, desde el punto de vista público, por eso sería interesante también saberlo por la parte del privado. Existe la protección, la propia protección que te da la normativa, digamos, de las administraciones públicas a la hora de la responsabilidad, digamos, que asume, ¿no? La responsabilidad que asume, en este caso, la administración por errores, ¿no? O por algún tipo de mala praxis que haya existido, ¿no? Esa responsabilidad civil en la que puede incurrir el, el funcionario, ¿eh? El funcionario a la hora de desarrollar sus labores o su función como tal, siempre que no haya existido, lógicamente. El problema está en que, como hemos dicho, pueda existir algún tipo de dolo, no, de negligencia, ¿no? En un momento dado, o de falta o existencia de responsabilidad invigilando, ¿no? Entonces ahí la administración en un momento dado pues puede ponerse más de lado, ¿no? Pero normalmente pues existe, ¿no? Esa eh, asunción de la responsabilidad por parte de la administración, ¿no? de cara al trabajo que realizan sus funcionarios, ¿no? Bueno, probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, porque si no, pues en determinados aspectos pues puede haber, ¿no? Puede haber ahí algún problema importante. Eh, pero ojo porque a colación precisamente de lo que estás comentando, el incumplimiento eh, de esas actividades, ¿no? Que puedan estar aseguradas por parte de la empresa, de la compañía, el incumplimiento de una norma legal puede ser causa de exclusión que contemple la compañía aseguradora. Con lo cual, pues me has amenazado el rey con tu caballo, pero yo con la dama te lo acabo de anular. Es decir, vale, vale, sí, tenemos seguro, pero luego resulta que como por negligencia o no has incumplido una norma, pues el seguro tampoco te lo cubre. Bien, ¿qué más? ¿Alguna responsabilidad más? Pues bueno, cuanto más competencias, más responsabilidades, ¿no? Pero bueno, ya podemos llegar a la más grave, ¿no? Que sería la responsabilidad penal, porque en un momento dado el director de seguridad no solo será responsable a título personal cuando sea autor del delito,
bien sea por sí solo o por medio de otro, pero a veces esta implicación también puede consistir en la emisión de órdenes e instrucciones que lleven a esos subordinados a cometer el delito. Pero bueno, dice, bueno, hay que ser un poco ya más bruto, ¿no? Para llegar a estos extremos. Pero ojo porque sabéis que existe la responsabilidad penal por omisión, ¿no? En la que puede incurrir, en este caso, el director respecto a conductas delictivas ejecutadas por quienes ocupan en la organización empresarial puestos subordinados a este director y que, bueno, él debe tener conocimiento de esos hechos y, bueno, en este caso, ¿no? Digamos, un poco por decir, bueno, por lo menos debe tener conocimiento de esos hechos y poder de disposición sobre los mismos. Pero ha omitido el ejercicio de las facultades propias de su cargo en un momento dado para impedir el delito, ¿no? Y muchas veces, en relación con esto, lo que os he comentado antes, ¿no? El no ejercer la tolerancia dolosa, ¿no? El no ejercer las facultades de control que le corresponden sobre el subordinado y sobre su actividad, ¿no? Y que de forma que al final pues no está actuando para impedir el delito. Bueno, ya cierro ese apartado y seguimos hablando, ¿no? De estas funciones. También está la comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Estamos hablando aquí ya de relación de cara al exterior. Entonces, es muy importante también la función de comunicar, de relacionarse con esas fuerzas y cuerpos de seguridad, ser el interlocutor y el enlace con los mismos, con los que tiene que trabajar íntimamente para pues, darle información relevante por la seguridad ciudadana, denunciar hechos delictivos de los que tenga conocimiento, allí en la propia corporación, etcétera, ¿no? O en este caso también las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal, ¿no? Como hemos comentado, sobre todo a la hora de la selección de dicho personal, que tenga que acceder o bien dentro del Departamento de Seguridad o fuera del mismo, pero que tenga que acceder a determinadas áreas o informaciones que puedan afectar a la seguridad, ¿no? Bueno, aparte de relacionarse con, y a esto me gustaría también ampliarlo un poquillo, aparte de relacionarse con esas fuerzas y cuerpos de seguridad, externamente, pues también, pues por supuesto, con las comunidades autónomas, con las administraciones autonómicas, quiero decir, con el gobierno, con las delegaciones de gobierno, ayuntamiento, protección civil, cuerpo de bomberos, por lo relativo a planes de emergencia, con las empresas del sector de la seguridad privada, que le van a proveer de los diferentes servicios, de personal, de instalaciones, mantenimiento. Son un verdadero, cuando funcionas con buenas empresas y profesionales, son un verdadero apoyo. Y luego, por supuesto, con asociaciones profesionales del sector, ¿no? Tienes que estar pues relacionado y a la última, ¿no? Ir pues en un momento dado, acudir a las ferias, a los cuando se organiza algún tipo de congreso, ¿no? Y estar un poco al día, ¿no? En relación de por dónde va la seguridad. Y eso de cara al exterior, de cara al interior, también es fundamental el relacionarte y el saber hacerlo, que a veces hay que saber hacerlo, con pues departamentos internos de la propia empresa. A veces son relaciones de dependencia, en este caso hacia arriba. Por ejemplo, pues, a lo mejor depende de un subdirector, de un director, puede ser a lo mejor un político, con lo cual se complica todo. Ya os lo digo. Relaciones de coordinación al mismo nivel, por ejemplo, con el departamento financiero, con el departamento de ingeniería, con el de auditoría, el departamento legal, con el de relaciones públicas, o en un momento dado, pues relaciones de información, ¿no? De tener informado a otros departamentos sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que necesitamos que se implante
Y el caso es, bueno, al final hay que saber vender. Un buen director de seguridad es alguien que es un buen vendedor también, ¿no? A la hora de, y un buen relaciones públicas, porque al final se te solucionan muchos aspectos, ¿no? Las relaciones personales ayudan mucho también a las relaciones profesionales. Bueno, como bien sabéis también muchos de vosotros, ¿no? Bueno, también es parte del trabajo del director de seguridad el controlar todo tipo de problemas que puedan existir en una crisis de cualquier tipo. Al final, cuando ya os digo que pues eso, a lo mejor la dirección normalmente pues bueno, pues lógicamente te atiende, pero al final pues, te puedes acabar convirtiendo en pues un poco el que viene dando, digamos, pidiendo, ¿no? Pidiendo o dando algún tipo de problemas en cuanto a, o planteando, ¿no? Cualquier tipo de incidentes por la parte de seguridad, ¿no? Pero, bueno, si tienes suerte, pues te pueden hacer más caso y si tienes menos suerte, te hacen menos caso. Pero eso sí, cuando pasa algo, rápidamente se giran todas las cabezas y te vienen a ti. Entonces, y eres el que tiene que saber reaccionar y saber, bueno, actuar, ¿no? Con crisis de cualquier tipo no, relacionadas con la seguridad, lógicamente, o que puedan afectarte a ti, ¿no? Muchas veces ya esa formación que necesitas ya no solo es esas relaciones personales, sino también el saber gestionar crisis. ¿eh? Esto es mucho más que organizar cuadrantes, organizar gente, que en teoría o todo lo que hemos dicho de aquí hacia atrás, ¿no? Que con suerte tienes un departamento de seguridad con número de efectivos suficiente que se encargan de todo eso, ¿no? Normalmente un director de seguridad cuenta con algún o algunos jefes de seguridad, ¿no? Que es una figura que en este caso pues también aparece dentro de la ley de seguridad privada y que pues realiza funciones un poco más entre el director, son más ejecutivas, ¿no? No son tan directivas, son también, pero no tanto como la del director, y de cara a la organización de los servicios, de los bueno, y de todo el funcionamiento del Departamento de Seguridad. Bueno, sí, pero ya te adelanto también que esto de contar con mucho personal para los departamentos de seguridad, pues tampoco. ¿eh? Porque, bueno, pues no se ve necesario, no hay dinero y eso sí. Luego, ya os digo, cuando vaya algún problema, entonces todos te miran a ti. Pero pues luego a la hora de crearte tú una estructura adecuada, pues tampoco cuentas con todo lo que suponga dinero, normalmente no cuentas con el apoyo de la dirección. Bueno, aquí pasamos un poco a hablar por no entrar tampoco ya en el detalle de la figura del jefe de seguridad, ¿vale? Pero hablamos de lo que o sea, de lo que dice el Ministerio del Interior para habilitar a los directores de seguridad, ¿no? Aquí, pues bueno, esto ya lo sabéis de sobra. Hay que tener uno de los siguientes requisitos, el título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad, o, eso es lo que estáis cursando vosotros, o el título del curso de dirección de seguridad reconocido por el Ministerio del Interior. Aquí habla de conformación en ciberseguridad, pero que normalmente pues, la formación que te dan en ciberseguridad no suele ser de un nivel tan profundo como para que te puedas tú erigir en el, digamos, en el responsable de la seguridad informática de una empresa, porque para eso normalmente tienes que ser, hacer ya una formación especializada o tenerla por tu propia ¿no? Carrera. Bien, acreditación del desempeño durante 5 años de puesto de dirección o gestión de seguridad privada o pública y superar las pruebas teórico-prácticas. Esto también lo controla el Ministerio del Interior. Y en este caso, bueno, pues ya
cambiando también de un poco de tema, se ha pasado de las funciones más tradicionales de lo que actualmente es un jefe de seguridad a una figura más, yo diría, más compleja, con más necesidad de conocimientos y habilidades. He intentado un poco, ¿no?, contaros, ¿no?, brevemente, para que, el que veáis esa complejidad a la que se enfrenta ese director, y que en muchas ocasiones, también lo hemos comentado, no cuenta con esa estructura o ese departamento a sus órdenes que le pueda ayudar en la gestión todo, de toda la carga de trabajo que conlleva todo esto que hemos visto, ¿no? Y en este caso, el nivel, ¿no?, del propio director de seguridad del que hemos hablado, pues hace que con mayor necesidad, por decirlo así, deba participar o deba estar en un nivel más cercano a la dirección, ¿no? Y que lo ideal sería que pudiera llegar a participar en las decisiones corporativas que se realicen, por lo menos en esos principales activos, también que hay que proteger, ¿no? Como son, pues, el humano, el administrativo, el operativo, a todos los niveles. Sabes que la seguridad es integral y transversal, ¿no? Entonces, pues, bueno, deberían contar con nosotros para todos estos, para muchos aspectos más de lo que lo hacen. Es deseable, como digo, que el director esté dentro del grupo decisor en la estructura de la empresa y que tenga conocimientos, como hemos visto, no solo del ámbito de la seguridad, sino también del económico y financiero, tener en cuenta que va a manejar normalmente, bien sea de una empresa pública o privada, va a manejar un presupuesto que normalmente, o sea, quiero decir, no se parte de cero, también os lo digo, partes anualmente de un presupuesto que eso sí, ya os digo que va bastante ajustado. Las inspecciones mínimas, algo de actualización, algo de para ir actualizando los medios técnicos, pero en fin, surgen muchas cosas, surgen mejoras, surgen y normalmente pues no hay presupuesto, no hay que pedirlo, hay que presupuestarlo para el siguiente año, sobre todo, por lo menos hablando desde la parte de la empresa pública, ¿no?, de la corporación pública. Pero bueno, hay que saber un poco de cómo se gestiona el presupuesto, por lo menos a nivel público. Hay que saber de recursos humanos. En un momento dado puedes tener a tu cargo bueno, pues un grupo importante de personas, ¿no? Ya no hablo del departamento, hablo en un momento dado, pues de servicios, bien de funcionarios o bien de empresa privada que estén a tu cargo. Jurídico, hay que saber mucho al final de jurídico, ¿no? Bueno, en este caso, el cursar un grado en seguridad, como estáis haciendo vosotros, es una herramienta brutal para un director de seguridad, ¿no? Yo, bueno, tuve la suerte de haber hecho criminología en su momento, ¿no?, que también me ayudó mucho, pero bueno, es importante porque tienes que estar al día con el tema, y bueno, quiero decir, muy atento, ¿no?, como hemos visto, con el tema legal y conocer normas a todos los niveles. Logístico, también hay que saber del tema en cuanto al apartado de logística y contratación. No nos olvidemos de la parte de contratación. Normalmente no eres tú el que contratas, eres el técnico que bueno, pues elabora el pliego de cláusulas, o sea, el pliego técnico, ¿no? Lo que pasa es que el de cláusulas administrativas, pues al final tienes también que estar familiarizado con él, ¿no? Bueno, también te exige un poco el ponerte al día en estos aspectos, ¿no? Bueno, pero por último me gustaría comentar, antes de pasar y dejaros ya con el vídeo que os he comentado, bueno, comentar un poco esas ventajas, ¿no?, que puede tener el que el Departamento de Seguridad, el director de seguridad, esté lo más cerca posible de la dirección, ¿no?
En definitiva, estamos hablando de obtener una mayor eficacia en la gestión de la seguridad, ¿no? El depender directamente del más alto nivel. En primer lugar, asegura una posición idónea del director de seguridad en relación con su función de asesoramiento a la dirección. ¿De acuerdo? Esto ya no solo se trata, como os decía antes, no solo se trata de gestionar servicios, gestionar medios, no. Estamos hablando de asesorar. Eres el asesor en seguridad, o deberías ser el asesor en seguridad de la dirección. Y participar en las reuniones de alto nivel. Que no se hace. Se obtiene una mejor aceptación de las directrices y normativas de seguridad en los diferentes departamentos y dependencias de la corporación. Todo lo que venga al departamento de seguridad que haya que implantar no es lo mismo que lo diga el departamento que está a mi mismo nivel, a través de su jefe, sino a través de la propia dirección de la empresa o de la corporación pública. Con lo cual hay una mejor, como decía, mejor aceptación de las directrices y de la normativa de seguridad. Facilita el proceso de la decisión en el tratamiento de los riesgos, sobre todo en la propuesta del establecimiento de recursos humanos y financieros. ¿Por qué? Porque vas a poder tener más línea directa a la hora de convencer de la necesidad de esos recursos que hacen falta. La solución de los problemas requiere muchas veces decisiones y actuaciones que no admiten demora. Esa dependencia directa evita lentos procesos e interferencias que pueden provenir de una cadena jerárquica larga o demasiado larga. Y luego, por último, pues garantiza una necesaria autonomía, ¿no?, de esos servicios de seguridad que tenemos que gestionar. Bueno, creo que con esto hemos acabado esta parte. Bueno, aquí aparece, ¿no? No lo vamos a leer, pero tenéis aquí un pequeño, un extracto de lo mismo que hemos dicho antes, que es muy importante, que es que el director de seguridad debe alinear su función con los objetivos de la organización. Y, bueno, en este caso, este director de seguridad pues nos da aquí unas cuantas ideas, unos cuantos consejos que podéis leeros tranquilamente. Muchos de ellos pues ya los hemos comentado, ¿no? Pero bueno, resaltar, entre otras cosas, el que dice el director de seguridad está obligado a mantenerse al día sobre los nuevos retos y riesgos que pueden afectar a los intereses de la empresa, como los ciberataques. Un poco en relación con lo que estamos hablando, ¿no?, en general en la asignatura, y dice también que puede suponer importantes pérdidas económicas, el robo de información, ¿no?, puede suponer importantes pérdidas económicas, así como un daño de la imagen reputacional. Bueno, ahora sí, con esta diapositiva, pues acabamos, ¿no?, la materia que pretendía ver hoy, y os voy a dejar con bueno, no, os voy a poner solo un vídeo por no alargarme excesivamente. Bueno, aunque estoy pensando que no da tiempo de poner los dos, ¿de acuerdo? El que pueda y quiera que los vea, y el que no, pues ya lo puede ver en otro momento, ¿no? Pero son dos vídeos que pueden ampliar lo que estamos comentando, ¿de acuerdo? El primero de ellos es un vídeo en este caso, de unas jornadas técnicas de seguridad en centros sanitarios, de las muchas que se celebran, y en este caso, pues lo ha publicado Seguritecnia. Seguritecnia, como ya os comenté, bueno, aquí os voy a dejar el enlace también en este caso, de ambos vídeos, porque tanto por parte de Seguritecnia como por parte ambos de ellos los edita, bueno, los publica Seguritecnia, ¿no? Porque tienen unas páginas web donde aparecen una gran cantidad de vídeos relacionados con la seguridad, de congresos,
o en este caso de jornadas técnicas, gran cantidad, que yo os invito en este caso pues a visitar y veros el que pueda y quiera alguno de los vídeos, ¿no? Yo en este caso he seleccionado dos, como podría haber seleccionado otros muchos de los que aparecen, pero bueno, uno de ellos es el primero, no llega a 18 minutos aproximadamente, sobre, bueno, habla Martín González y Santiago, ¿no? El director de seguridad corporativa del Gobierno de Canarias, y luego pues dejaré también para que veáis el otro, en este caso, bueno, en este primero es el de las jornadas técnicas de seguridad en centros sanitarios, como digo, porque se puede hablar mucho de centros sanitarios, se ha avanzado mucho en cuanto a la seguridad de estas infraestructuras tan importantes, pero queda mucho por hacer, porque hasta ahora ya os digo que no se le había prestado la atención suficiente. Se quiere sacar desde hace ya un tiempo, pasa lo mismo que con el reglamento de seguridad privada, una normativa que obligue a los hospitales, por lo menos de cierta entidad, yo creo que todos, pero sobre todo los de cierta entidad, que tengan un departamento de seguridad con su director de seguridad al frente. Y va a ser una revolución, en este caso, que va a dar mucho trabajo, ¿no? a muchos directores de seguridad, a ver si se logra, ¿no? Y hay comunidades autónomas, lo veremos luego, verán el próximo día en el vídeo de la actividad, veremos que nos hablan también, en este caso, del observatorio, de un representante del observatorio relacionado con la seguridad hospitalaria, nos habla también de todo esto, ¿no? Y se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid lo tienen bastante bien desarrollado y ahora en la de Murcia pues también, ¿no? O sea, desde hace ya no mucho pues también se ha avanzado en ese sentido, ¿no? Porque desde la parte de la administración autonómica se ha tomado más las riendas, ¿no? A la vista del desmadre que existía, ¿no? Fijaros en unas instalaciones tan importantes y tan críticas como estas, ¿no? Bueno, pues por eso me gusta siempre que veáis cosas relacionadas con esta seguridad en centros sanitarios, ¿no? Y luego el otro, en este caso, el otro es el relativo, a ver, preguntas a Coris, ¿bajo el director de seguridad estarían profesionales técnicos de seguridad informática o es un director de seguridad? Bueno, vamos a ver, como lo he comentado en alguna ocasión, y lo resumo para que dé tiempo a que se vean los vídeos, normalmente se puede organizar de diferentes formas, ¿vale? Pero normalmente en por lo menos en las administraciones públicas, la seguridad informática se lleva o se gestiona desde el departamento de informática, desde los profesionales de la informática, porque son los que se encargan pues de blindar, ¿no? Esos sistemas de información, esas intranet, esos sistemas operativos, y son los que deben ser expertos en informática. Otra cosa es que el director de seguridad corporativa tenga interés y conocimientos en cuanto a cómo se debe organizar un poco la seguridad informática desde el punto de vista de los empleados. Entonces, colabora con el departamento de informática o puede colaborar con el departamento de informática pues en la formación, en la concienciación y en determinadas medidas que se implanten por parte del departamento de seguridad en relación con protocolos digamos, políticas de seguridad y protocolos de seguridad de cara al funcionamiento de los empleados, ¿vale? Pero normalmente el área de la seguridad informática o de la ciberseguridad es un área que se lleva que lo llevan los expertos en ese área. Porque aparte, el propio director de seguridad, igual que no puede llevar la seguridad de la información, igual que no puede llevar la seguridad de la protección de datos personales, igual que no puede llevar la seguridad en todo su concepto, ¿no? De la prevención de riesgos laborales, no puede llevar la seguridad informática, ¿de acuerdo? Digamos, la seguridad informática tiene que estar en manos de los expertos en seguridad que en un momento dado
saben, se ponen en contacto con el Centro Criptológico Nacional. Como tú dices, ante una crisis de ataque ciber, son los expertos en informática los que tienen que ponerse en contacto, por ejemplo, con el Centro Criptológico Nacional y tomar las medidas informáticas necesarias. ¿De acuerdo? No puede depender del propio director de seguridad corporativa, que, aunque ya te digo que puede colaborar, por supuesto, igual que colabora con el de prevención de riesgos laborales o con el de seguridad de la información. Que muchas veces el de seguridad de la información puede ser el de seguridad informática, porque al fin y al cabo la información, a lo mejor tú puedes encargarte de la seguridad de la información física y el que se encarga de la seguridad de la información lógica, que sería un CISO, en un momento dado, pues puede ser también el de seguridad informática. ¿Vale? Bueno, y luego, como ya pues por el otro vídeo, bueno, el congreso que se celebró el año pasado, el 9º Congreso de Directores de Seguridad Corporativa, en el cual pues es seleccionado un panel que habla sobre el valor del Departamento de Seguridad y que en este caso pues os voy a reproducir los primeros 15 minutos o algo así, ¿vale? Pero os pasaré el enlace porque dura 45, ¿vale? Ese será el segundo vídeo. Pero bueno, ya os digo, también en principio es posible que os ponga, ya teniendo en cuenta que son ya pues la hora que es, que os ponga el primero y que el segundo os deje el enlace para que lo veáis, pues en este caso, pues en toda su extensión, ¿no? Si queréis. ¿De acuerdo? Bueno, os pongo el primero y os pongo los dos enlaces. Y yo creo que ya, por lo siendo la hora que es, cuando acabe este primer vídeo, pues ya cortaré la sesión. Vamos a ver que comparta. Bueno, a continuación voy a dar la palabra a Martín González y Santiago. Es amigo, compañero del observatorio, pero además tenemos el gran honor de que también es profesor doctor de la Universidad Isabel I en la Facultad de Criminología y en el grado de Ciencias de la Seguridad. Y seguro que nos puede ampliar lo que es el aspecto de las infraestructuras críticas desde ese punto de vista. Así que, sin más, le cedo la palabra. Sí, buenos días. Agradecer primero al Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios como a Seguritecnia el que me haya invitado a estas jornadas, así como también quiero agradecer a Fernando Bocanegra, que aunque él no lo crea, desde Canarias, yo llevo el Departamento de Seguridad Corporativo de la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno. Es un referente porque yo llevo muchos años vinculados con la seguridad hospitalaria, llevando departamentos de seguridad corporativos, con servicios de prevención de riesgos laborales también, y la protección de datos y la calidad hospitalaria. Con lo cual, Fernando siempre ha sido un referente y siempre lo serás. Y creo que, bueno, craso error es el que cometen, pero bueno, la política es la política y desmerece realmente el honor de muchas personas como el tuyo. Bueno, yo, aparte de estar muchos años en trincheras, gestionando y dirigiendo seguridad a nivel global, no solamente de seguridad desde el punto de vista de seguridad privada, sino en el más amplio sentido de la palabra, sí quiero decirles que lo que hacemos en Canarias para ya pasarnos al tema de la seguridad de protección de las infraestructuras críticas. Nosotros, la Dirección General de Patrimonio, pues vela por la seguridad de 128.800 metros cuadrados y lo gestionamos todo a través de un plan de seguridad patrimonial corporativo. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestro director general, que también es un referente en materia de seguridad a nivel global, el doctor Istúriz, tiene las competencias de proteger y dar seguridad integral a todos los edificios patrimoniales del Gobierno de Canarias. Bueno, estos son un poco la misión de la defensa y gestión y conservación de los bienes y derechos del patrimonio tangible de la Administración Pública de la Comunidad Canaria. Pero vamos a entrar en materia porque a mí me han dicho que hable de infraestructuras críticas.
Miren, yo no solamente he estado en trinchera, sino que también soy académico. Entonces intento compatibilizar esas dos facetas, la operativa, de ir siempre al barro, donde se aprende, y el estudiar, el investigar, para realmente trazar los conocimientos de al pie con los conocimientos académicos. Y la segunda tesis doctoral que estoy haciendo precisamente se llama Terrorismo y protección de infraestructuras críticas, que espero terminar ya a finales de este año. Hay una máxima, yo soy una persona máxima, que dice que no hay personas extraordinarias, sino personas ordinarias en situaciones extraordinarias. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo más importante, y en las infraestructuras críticas también, es la formación. La formación. Por muy extraordinaria que sea una persona, si no tiene formación, si no se adiestra en un ámbito concreto, en un área concreta, no va a buscar una solución a cualquier circunstancia sobrevenida que pueda venirse. Sin embargo, una persona normal, una persona corriente, a base de entrenamiento, de adiestramiento, por ejemplo, en los planes de autoprotección, con esos simulacros que se hacen todos los años, y ese plan externo, catástrofes, o ese plan de emergencia de catástrofes externas de los hospitales, porque cuando un hospital activa un plan de autoprotección, lo que sería el plan de emergencias que se corresponde con el capítulo 6, automáticamente tiene que generar una respuesta en otros hospitales que se llama el plan de emergencias o de catástrofes externas en otros hospitales. ¿Para qué? Para acoger todos esos heridos y todos esos pacientes que están ingresados en grandes hospitales. Entonces, yo parto de la base que un hospital me diga lo que me diga, que me lo tiene que decir, es una infraestructura crítica. Por cuestiones obvias, porque es un servicio esencial a la sociedad. Porque ha quedado patente no solamente en el 2014 con la crisis del ébola virus, crisis en la que todavía no se ha hecho un seguimiento y un juicio crítico para prevenir y actualizar los procedimientos frente al ébola virus, y que después estamos en una pandemia no finalizada por la OMS, por el SARS-CoV-2, por la enfermedad de la COVID. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado patente, manifiesto, tangible, la criticidad de los hospitales, porque muertes de personas de nuestra sociedad se han dado constantemente a las puertas de pasillos, hospitales, con la ayuda de fuerzas de cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, sanitarios, seguridad privada, que han estado al pie del cañón sin recursos, con hospitales totalmente colapsados, con lo cual se ha prestado un servicio de aquella manera deficitario, pero con más empeño, con más ganas que medios. Cuando la protección, cuando los equipos de protección individual eran simples plásticos, bolsas de basura, para que fuesen utilizados como elementos de protección barrera. Miren, yo tengo una máxima que dice que hay que ponerse en lo peor para proteger mejor. Y ningún hospital, ninguna organización, los propios servicios de prevención hicieron un estudio de prevención frente a riesgos biológicos. Hay un Real Decreto, el 664/1997, que dice que tiene que hacerse una evaluación del riesgo biológico y establecer unas medidas de protección, pero siempre todo nos coge con el pie cambiado. Hay una definición que podrán encontrar en algún artículo mío, que la seguridad hospitalaria es la condición y garantía de que los trabajadores, enfermos, visitas, acompañantes, proveedores de servicios, así como infraestructura, instalación, información y datos, tecnología, dotación y equipamiento, estén libres de todo tipo de riesgos o, en su caso, sean riesgos controlados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de seguridad como concepto amplio, hablamos de subseguridades, hablamos de una subseguridad contra incendios, una subseguridad física, una subseguridad lógica, una subseguridad del paciente, una subseguridad de instalaciones. Pues todas esas subseguridades en su conjunto configuran el concepto magno de la seguridad. Pero ¿qué problemas? Ahora que sabemos que son servicios esenciales para la sociedad y que son infraestructuras críticas, porque la historia está ahí, ¿de acuerdo? Y debería de... Estamos hablando que estamos con los planes sectoriales cuando la ley es del 2011, cuando el Real Decreto, el 704 del 2011, y cuando la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del 2015, por la que se establecen los contenidos mínimos del plan de seguridad del operador y el plan de protección específico. Vamos a ver, hay que ponerse las pilas. Hay que querer
creer y lo que se hace por las ganas y el ímpetu, de muchas personas que creen en la seguridad con mayúsculas. Bueno, ¿cuáles son los problemas principales que nos encontramos en la Dirección y Gestión de la Protección de Infraestructuras Críticas? Principalmente la falta de ¿qué? Ya lo nombró antes nuestro común amigo Fernando, falta la cultura de la prevención en la seguridad. Nadie cree en la seguridad salvo los que vivimos pensando en seguridad en H24. Igual que tampoco hay una adecuada taxonomía de riesgos. O sea, cuando yo he visto con personal TEDx en algún simulacro, no voy a decir el cuerpo, y te invitan como observador a una serie de cuestiones, los conceptos no están claros. Es que riesgos antrópicos y riesgos naturales. Pero es que después te saltan con los riesgos tecnológicos por explosivo químico, por una acción terrorista. Los riesgos tecnológicos son aquellos que de forma imprudente o de forma fortuita pueden sucederse. Pero cuando hay intención, no hablamos de riesgos tecnológicos, hablamos de riesgos antrópicos de carácter antisocial. Entonces, cuando hablamos que no hay una buena taxonomía, con rigor, planteada, no se puede hacer una evaluación de riesgos adecuada para planificar posteriormente aquellas medidas que son trazables para mitigar, neutralizar o controlar cualquier tipo de riesgo con cualquier plan en función de estas características. Además, también falta una adecuada concienciación y sensibilización. La sociedad no está concienciada. En un congreso en el que estuve de ponente en Bilbao, en julio de este año, el alcalde de Bilbao, una frase que dijo al foro, que me gustó mucho, ¿no? La seguridad no es cara, la seguridad es inestimable. No podemos... Si hay que invertir en una licitación, hay que invertir. Si queremos seguridad, si queremos la seguridad aparente, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a buscar la seguridad real, pero no que sea contraria a la seguridad aparente. Y lo mismo cuando hablamos de la retroalimentación que hemos dicho con el tema del SARS-CoV-2, del ébola virus, con las cuestiones que han pasado anteriormente. Y esta cultura, esta falta de cultura de seguridad, de prevención, está en los empleados públicos, en los empleados del sector privado, en los usuarios, en las contratas, en las subcontratas. Pero es que encima ese desconocimiento pues se favorece porque nadie conoce la idiosincrasia de las infraestructuras críticas, salvo las personas que trabajan en ese sector. Por ejemplo, los hospitales están en el anexo 1 de la 8/2011 en los 12 sectores de actividad, el sector salud. Pero es que hay algo importante. Los hospitales tienen una característica, una idiosincrasia importante. Son centros de puertas abiertas. Yo me cargaba el tema de las puertas abiertas. Hacía un control de seguridad de verdad. Como si tengo que poner un sistema de torno, salvo para aquellas cuestiones urgentes, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Precisamente para minimizar cualquier acto de sabotaje o de terrorismo. Tengan en cuenta ustedes también que el Plan de Protección y Prevención y Respuesta Antiterrorista recientemente aprobado por el Ministerio del Interior establece que las administraciones públicas son objetivos, los centros de procesos de datos son objetivos. Estas cuestiones, hoy en día el terrorismo, la yihad, no el terrorismo yihadista, la yihad ya implica terror, actúa precisamente en objetivos que pueden dar una importante publicidad. También la idiosincrasia de los hospitales. Un hospital es un centro complejo, además de una infraestructura crítica. Un hospital tiene una concentración de riesgos de importancia. O sea, en un espacio pequeño hay una heterogeneidad de riesgos importantísimos. Así como la central nuclear está diseñada para el riesgo nuclear desde la fase de diseño y con protocolos y procedimientos y plan de emergencia del municipio que contiene esa central nuclear, un hospital tiene riesgos físicos, radiaciones ionizantes, no ionizantes, magnéticas, por ultrasonidos, tiene vibraciones, tiene riesgos por fuentes radioactivas para el tratamiento de enfermedades del cáncer, oncorradioterapia. Y sabemos perfectamente que la principal autoridad de España, el Consejo de Salud Nuclear, ha dictado una instrucción que es el S41 para poder hacer un plan de protección frente a fuentes radioactivas que lo tiene que hacer el director de seguridad de ese hospital, de esa infraestructura crítica. Pero es que además no solamente está el riesgo de incendio, no están los riesgos antrópicos de carácter antisocial, los de carácter laboral. Tenemos la higiene industrial con riesgos biológicos, con lo que ha pasado ahora, los riesgos químicos, los riesgos físicos, los riesgos por ergonomía, posturas forzadas con tema psicosocial, el trabajo turno de las personas que están dentro de los hospitales. Pues bueno, estas cuestiones
Una persona que maneja, que controla, que da seguridad, gestiona la seguridad en un hospital, puede gestionar cualquier tipo de infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque un hospital presenta todo y cada uno de los riesgos habidos y por haber. No hablemos tampoco de la protección de datos, ¿de acuerdo? De la seguridad lógica, de la ciberseguridad. Todo esto tiene que ir de la mano y controlado por un departamento de seguridad debidamente constituido y con personas solventes, con experiencia, además de esa habilitación, que no acreditación por el Ministerio del Interior. Pero es que encima, si nos vamos nosotros también al plan de seguridad del operador, al plan de protección específico de las infraestructuras críticas o el plan de apoyo operativo que hacen las fuerzas de cuerpos de seguridad en colaboración con el director de seguridad por cada una de las infraestructuras, gracias, por cada una de las infraestructuras tenemos que saber, es que me he perdido con los 5 minutos, ¿eh? Tienes 5 minutos para recuperar. Bien, tenemos que saber que la propia resolución del Ministerio del Interior del 2015 establece que todos los demás planes de autoprotección, de seguridad alimentaria o tecnología de los alimentos, porque una cocina en un hospital es saboteable, o el tema de riesgos biológicos por legionela, las torres de calefacción, de refrigeración, o los planes de autoprotección. Los planes de autoprotección que todo el mundo piensa que hay buenos técnicos redactores y es falso. Y una evacuación del hospital por cualquier tipo de amenaza, de cualquier tipo de situación sobrevenida, es muy compleja de realizar, con pacientes sin movilidad, sin autonomía de ningún tipo, que estén a lo mejor en una planta 11, donde a lo mejor no se haya implementado, a tenor del 513 de 2017, estoy hablando del reglamento de los aumentos de lucha contra incendios, pues un sistema sobre presión de humos. ¿Para qué? Para que las salidas principales y los propios ascensores se puedan utilizar para evacuación. Pues estas cositas tienen que integrarse siempre y cuando hagamos una economía procesal, como dicen los juristas. Vamos simplemente a no reiterar documentación. Aquellas cuestiones como es la política de seguridad, la política de prevención, plan de prevención, todas estas cuestiones, en aquellos capítulos que haya que repetirse, pues no se ponen, pero un único documento y sobre todo trabajar con fichas que sean funcionales para el conocimiento de aquellas personas que tienen que actuar en una fase primaria o una fase de urgencia. Es verdad que hay parte de documentos que tienen que ser reservados, como tiene que ser, pero la parte de actuación, precisamente en fase de emergencia, en fase primaria, tiene que darse a conocer. ¿Cuál es la respuesta? Porque lo importante de una infraestructura crítica no solamente es atajar la fase aguda de la emergencia, sino garantizar la gobernanza y la continuidad de ese servicio esencial que es un hospital para generar esa resiliencia, esa palabra que tan de moda hasta ahora, y que realmente no se invierte para que estas cuestiones no pasen de largo. Bien, las consecuencias de estos problemas en la Dirección y Gestión de la Protección de Estructuras Críticas es que frena sinergias, funciona siempre como sistemas o compartimentos estancos. Estamos hablando que el Esquema Nacional de Seguridad se actualizó la normativa hace poco. Tenemos que integrar, tenemos que trazar, saber exactamente, ser directores de orquesta para que toda la normativa esté completamente acompasada y que no haya una nota discordante que pueda hacer que suene mal la música y al final tengamos un problema a la hora de actuar ante cualquier tipo de emergencia. Miren, los planes de seguridad corporativos, que integrará todo este tipo de planes ahorrando aquellas cuestiones que se repiten, es una planificación integral con una evaluación previa. Integran otros planes, atención de la resolución 870-2015 del Secretario de Estado de Seguridad, y tener siempre en cuenta que no se puede actuar haciendo solamente un simulacro por una de las infraestructuras críticas, sino que tienen que establecerse simulacros coordinados que garanticen la actuación externa de aquellos servicios de emergencias y de seguridad, así como otros hospitales, para contener aquellas cuestiones derivadas de este tipo de problemas que puedan generarse. Bueno, no voy a meterme con esto porque ya está en la propia ley, en el artículo 36 y 35 de la Ley de Seguridad Privada, y tampoco me voy a meter con cuestiones como las medidas de seguridad que establece el artículo 52, que todos podemos consultarla en la propia norma. Muchas gracias y por cuestión de tiempo pues quedo a disposición para más tarde. Bueno, pues con esto pues damos ya por finalizada la clase. Ahora os colgaré el segundo vídeo
Os lo pongo aquí para que podáis... a ver, esto no es... Un momento. Ya os pongo en este caso, más que el vídeo en lo que es en el YouTube, os pongo en el de la página de Seguritecnia, ¿vale? Para que podáis desde ahí pues entrar y brujulear. Y si no podéis hacerlo desde ahí, pues lo hacéis a través de algún buscador, porque ¿de acuerdo? Tenéis la posibilidad de ver otros vídeos también muy interesantes, ¿eh? En este caso, este segundo es el valor del Departamento de Seguridad, ¿eh? Yo os iba a poner los primeros 15 minutos aproximadamente, la primera intervención de Milagros Coirá, pero bueno, puede estar, si lo veis entero y queréis verlo entero, pues puede estar interesante. Bueno, yo antes de finalizar simplemente comentar, este vídeo pues también nos sirve de cerrar esta parte de seguridad corporativa del capítulo 1 y abrir la puerta al capítulo 2 de protección de infraestructuras críticas, porque creo que, a mí particularmente me gusta mucho la intervención que hace, en este caso, el representante el director de seguridad, Martín, de Canarias, Martín González, y que, comenta, ¿no?, que él también lleva la seguridad, en este caso, de prevención de riesgos laborales y de seguridad de la información, pero evidentemente no la lleva él directamente, sino que, y un poco enlazando con la pregunta que ha hecho también a Coris, hay organizaciones que, o en este caso, pues empresas o corporaciones, como digo, públicas o privadas, que se organizan de forma diferente, ¿no? En este caso, dentro de un mismo director de seguridad corporativa integral, pues cuelgan los departamentos en este caso, de prevención de riesgos laborales y de seguridad de la información, ¿vale? Pero no quiere decir en un momento dado que él sea el encargado de llevar a cabo ese trabajo de seguridad de la información o de seguridad de prevención de riesgos laborales. Simplemente hace de una forma bastante buena, por lo que se ve, hace una coordinación, una dirección única, una especie de mando único de seguridad integral de toda la administración, ¿vale? En otras administraciones, el Departamento de Seguridad, perdón, sí, el Departamento de Seguridad puede depender a lo mejor de Presidencia, en otras de Patrimonio, en otras o el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales pues depende de Función Pública, y el de Seguridad de la Información depende junto con el Departamento de Informática, pues de cualquier otra consejería, ¿no? Y están repartidos, ¿no? O sea, cada empresa o cada organización pública se puede organizar de forma diferente, pero aunque sea un director que lleva todo, lógicamente no lleva a él directamente toda la cantidad de trabajo que puede llevar una prevención de riesgos laborales, una seguridad de información o una ciberseguridad. ¿De acuerdo? Y como digo, pues nos sirve un poco también ya de, junto con el próximo día que veremos la actividad de guía 3, de introducción para el siguiente capítulo de protección de las infraestructuras críticas, que también intentaremos pues hacerlo lo más interesante posible. Bueno, pues sí, la verdad es que tienes toda la razón en este caso, y me alegro que estés de acuerdo conmigo, en que para determinadas cosas, o sea, no quiere decir que sea totalmente necesario, ¿no? Un CECOPI en este caso sí que tiene un mando único, lógicamente, pero porque estás actuando, digamos, sobre una misma, digamos, que tienes que unificar esfuerzos a veces, ¿no?, para gestionar un mismo problema. En este caso se nota menos. Quiero decir, es deseable que haya un director de seguridad y más del nivel de
experiencia, ¿no? Tan experto como lo es en este caso el de Canarias, que hemos visto, y que él, digamos, bajo su bota, pues esté todo lo relacionado con la seguridad, porque él entiende y puede en un momento dado supervisar sobre todo que pues se está haciendo el trabajo que la administración quiere que se haga, ¿vale? Pero al final eso es un director, es un supervisor, ¿eh? Él no puede bajar lógicamente al detalle de lo que deben llevar pues la seguridad física, la seguridad electrónica, la prevención de riesgos laborales, la seguridad de la información. Aunque él entiende mucho, y por eso me gusta poneros, aunque ya tenga su tiempo, fijaros que andan todavía con las mascarillas, pero está totalmente al día el vídeo y me gusta compartir con vosotros, ¿no? Como tú dices, la calidad del ponente y en fin, todo un referente, ¿no? Pero bueno, no os entretengo más, que ya va siendo hora de acabar por hoy. Nos vemos ya la próxima semana con la actividad guiada número 3. Gracias por participar y por acompañarme hasta el final.